El nefrítico puede tener un toque nefrótico. Y cuando hablamos que un nefrítico tiene un tinte nefrótico. Cuando tiene proteinuria en rango No nefrótico. nefrótico. Porque todo nefrítico puede tener proteinuria. Pero la proteinuria se diferencia por el rango nefrótico. ¿Cuál es el rango nefrótico? Mayor de 3.5. Bueno, en pediatría, 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Esa es la 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. 40 miligramos. Por hora. Bueno, la pielonefritis y enfermedades de colágeno también son causantes que son de tipo inmunológico. Diabetes, enfermedades vasculares y otras enfermedades infecciosas pueden causar nefrosis secundaria. Ahí tenemos los tipos histopatológicos. La mayoría de los primarios son de cambios mínimos. La mayoría de los primarios de cambios mínimos, gracias a Dios. ¿No? Porque esos, la mayoría son córtico-sensibles. Cuando hablo de córtico-sensibilidad, ¿a qué me refiero? Que responden adecuadamente a los corticoides. Ya, el segmentario focal es menos frecuente, el membrano proliferativo es casi siempre secundario, ¿no? De hecho, podemos hablar de una nefritis previa o una enfermedad de colágeno previa, ¿no? Generalmente el ciclo nefrótico secundario. Y los demás, de acuerdo son proliferativos y verdaderos. ¿Qué tipo de respuesta a los corticoides podría tener el membrano proliferativo? ¿Qué tipo de respuesta? ¿Serán córtico-sensibles? Presumen ustedes que será córtico-sensible, córtico-dependiente o córtico-resistente. Son los términos que se utilizan en nefrología. Córtico-sensible generalmente es el idiopático primario. El cambio físico. El membrano proliferativo será más córtico sensible, será más córtico dependiente o córtico resistente. Es más córtico dependiente, porque los pronósticos, esos son los que nuevamente recaen y otra vez inician el tratamiento y nuevamente recaen, pueden llegar a la córtico resistencia. Si es córtico resistente, ¿cuál será el tratamiento? Si ya no responde a los corticoides, ¿cuál será el tratamiento? Inmunológico. Inmunológico. Inmunosupresor. Es inmunológico. Inmunosupresores de tipo citostático. Vale. Porque igual los corticoides son inmunosupresores, pero estoy hablando del tipo citostático, ¿no? Que se utiliza. Entonces, el 90% son idiopáticos, se presentan en lactantes y preescolares. Lactantes es muy poco, los preescolares y el 50% del síndrome nefrótico secundario, más del 50% se presenta a partir de 12 años, siempre secundario. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el síndrome nefrótico secundario se presenta más en edades mayores. Por el desarrollo del sistema inmunológico, ya está muy maduro. En cambio, antes de los 5 años, el sistema inmunológico puede estar maduro. Entonces, ahí, el secundario va a tener enfermedades de tipo inmune previas o problemas infecciosos previos. El niño menor de 4 años tiene menos riesgo de enfermedades infecciosas del tipo que puedan causar, que puedan evolucionar hacia síndrome de Nefrótico. Por ejemplo, la faringomigalitis postestreptocócica que me puede causar glomerulonefritis. Y esa glomerulonefritis puede evolucionar hacia un nefrótico. Entonces, siempre el sistema inmunológico maduro es el que puede estar ocurriendo a un nefrótico secundario. Como hablábamos que es inmunidad, trastorno inmunológico, pues vamos a analizar por qué ese trastorno inmunológico causa el síndrome de nefrótico. Entonces tenemos
la membrana podocitaria del riñón, las membranas podocitarias del glomérulo, que van a trastocar, no las van a lesionar directamente, van a producir un cambio de la polaridad de la membrana podocitaria. Los podocitos van a tener una polaridad y esta acá está entrando. Acá está el endotelio capilar, el vaso sanguíneo, el capilar. En el capilar, ¿qué va a circular? ¿Qué va a circular en el capilar? Sangre. Y en la sangre, ¿cuáles son las características del nefrótico? Creatinina elevada. Proteinuria. Proteinuria. Está con nefrótico. ¿Ah? Hipoalbuminemia. ¿Qué más? Hiperlipemia. Hiperlipemia. Y hiperlipemia. Son las características del nefrótico. Proteinuria más hipoalbuminemia. Albuminuria más hipoalbuminemia. Ese es uno. El otro es el edema y el otro es Hiperlipemia. la hiperlipemia. Ya. Entonces, los podocitos generalmente tienen una carga Negativa. y las proteínas que circulan en el plasma, ¿qué carga tienen? Positivo. Negativa. Las proteínas son negativas. Y cuando usted juega con los electrones de carga igual, ¿qué pasa con esos electrones? Se repelen. Entonces, ¿es posible que las proteínas masivamente se puedan eliminar por el riñón? No, normalmente no. Pero ¿qué hacen estas linfoquinas? Estas linfoquinas van Cambiarla. y le cambian la polaridad. Es. Y aparte de cambiarle la polaridad, aumentan la permeabilidad, la inflamación condiciona aumento de la permeabilidad del capilar y de la membrana podocitaria. Siempre se mueven los más. A ver, chicos, hay un principio. Si Diosito hace que los mangos caigan y estén comestibles, es una señal. Hago limonada. Y no hay que ignorar esa señal, ¿no es cierto? Mira, se sube la ¿En serio? ¿Es que es una señal? ¿En serio que es una señal? Una señal. Que tiene que comerse. Ah, bien, sí me la marqué. Anticuerpos así. Bueno, entonces, al tocar esta membrana podocitaria, la polaridad, ¿qué va a pasar con la proteína? Se invierte. Van a pasar. Con los opuestos se atraen. Van a pasar. Está aumentada la permeabilidad y está cambiada la polaridad. Son atraídas hacia la membrana podocitaria y a su vez tienen un paso bien pesado. Entonces, esa es la causa de la proteína. También por inmunofluorescencia se habla que los depósitos, existen depósitos de C3, ¿no? Y el IgM a nivel renal, pero el C3 se mantiene dentro del rango normal, es un depósito sin importancia, no se encontramos. Mientras el C3 se mantenga normal, no pasa nada. No es depósito de inmunocomplejo. Cuando el C3 se consume, es cuando estamos hablando de inmunocomplejo, que en este caso no. Entonces hablamos de la carga de la membrana poliamidónica de los podocitos que cambia de polaridad, ¿no? Y favorece el paso de las proteínas. Aquí hablamos de que la normalidad, la polaridad de la membrana poliamidónica es negativa. Las proteínas son negativas. Normalmente se repelen, impiden el paso de las proteínas. El trastorno fundamental es el aumento de la permeabilidad, como mencionamos acá, y el cambio de la polaridad o desaparición de la carga negativa de esta membrana. De tal manera que las proteínas, al tener un cambio de polaridad, se atraen hacia la carga positiva de la membrana poliamidónica y la permeabilidad aumentada favorece la salida o pérdida de proteínas. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora sí con ecuaciones de clase. A ver quién no tiene ecuaciones de clase.
Es facilito, no se preocupe. Es súper fácil. Vamos a ver, evaluación de clase, esta es. Así va. Sí, ya después se cierra, pero vamos a recuperar eso. Vamos, lo merece. Es fácil. No, y ahorita. Ya. Está fácil. No va a pasar. Empecemos. Altera. ¿Qué va a hacer esa barrera? Ya. Cambia la carga eléctrica que inicialmente era negativa. Lo cambia. No, a ver, dejen de hablar y el sin confundir. Ya, sigamos. ¿Qué también produce? Y eso lleva a. Ya. ¿Y esa aluminuria qué condición? Al bajar la molaridad plasmática, los líquidos, ¿de dónde pasan? ¿De dónde se al cambiar la osmolaridad Mayor a menor. del plasma, es decir, al bajar la molaridad, ¿qué camino siguen los líquidos? Mayor a menor. O sea, de mayor concentración a menor concentración o de menor concentración a mayor concentración. ¿Hacia dónde corre el líquido? De menor concentración, por favor, perjudican a su compañero. No hagan comentarios. Entonces, el camino de los líquidos, ¿qué pasa? El camino de los líquidos es del sitio de mayor concentración molar hacia el menor concentración molar o lo contrario. El sitio de menor concentración molar donde con menos concentración al sitio de mayor concentración. De menor concentración a mayor concentración. Entonces, ¿hacia dónde pasa el agua? Se va a extravasar, se va al espacio intersticial. Recuerden que el agua siempre corre del sitio de menor concentración porque el medio interno trata de estabilizar las presiones o las concentraciones molares. Entonces se va al espacio intersticial. Al bajar el volumen de los líquidos que va a causar hipovolemia. La hipovolemia va a condicionar ¿por qué mecanismos? ¿Cuáles son esos mecanismos? Claro, esos son los mecanismos. Disminución del flujo sanguíneo renal, disminución del filtrado. ¿Sí me escuchan? Sí. Va a producir oliguria y una retención de sodio y agua que va a llevar a un edema. La respuesta del riñón cuando hay hipoperfusión es retener agua. Porque es su función proteger el medio interno. El riñón siempre protege el medio interno. Cuando hay hipovolemia, deja de perfundirse y retiene líquido. Entonces, por eso es que al haber hipovolemia, por la falta de osmolaridad, por la pérdida de proteínas, ¿no? Por la alteración de la barrera polianiónica, tenemos que el riñón disminuye su filtrado y va a hacer oliguria y retención de agua. Entonces siempre va a haber retención de sodio. Retención de sodio y agua. Es que el riñón está dañado. La función de filtrado y concentrado del riñón está dañada. No, no está dañado el riñón. Ya, entonces me está causando. Sí, pero una respuesta defensiva. Una respuesta protectora. Entonces, si el paciente me hace anuria, será una insuficiencia renal aguda, prerrenal, renal intrínseca o posrenal. Si el paciente me hace anuria, puede decir está en insuficiencia. Cuando hay un riñón que no filtra, digo insuficiencia. La insuficiencia será de origen prerrenal
¿Renal intrínseca o correnal? A ver, La pregunta es, pero el uno le dice pre, el otro post, por favor, no hablen. Perjudiquen a su compañero. Ya. La pregunta es, el paciente, primero pensamos, el paciente tiene dañado el riñón. ¿Tiene dañado el riñón el paciente? No. ¿Qué tiene? Del principio. Hipovolemia. Ya, entonces, si el paciente me hace anuria, tengo que pensar que la insuficiencia renal es de origen prerrenal, renal intrínseco correnal. Prerrenal, porque toda hipovolemia me causa insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. Prerrenal. Es la volemia. Por obstrucción. ¿Ah? Por obstrucción, obstructivo. No, nada de obstrucción, no hay obstrucción. No, el riñón está filtrando, la función básica del riñón no es inmunológica. Se ha alterado la inmunidad del cuerpo, pero la causa no es de renal. No hay daño, no hay daño. Oye, es una respuesta. No es primaria. La respuesta de permeabilidad, la respuesta de cambio de polaridad no es intrínseca. Es una respuesta sistémica de la inmunidad celular. Es una respuesta sistémica. Entonces, por ese motivo es que el riñón pierde proteínas, pero él responde bajando el volumen, porque esa es su función. Baja el volumen para proteger los tejidos, porque si el riñón siguiera filtrando, el paciente se muere. Entonces, está protegiendo porque la agüita ya no está en el vaso sanguíneo, el agua está en el espacio intersticial. Por eso se produce el edema. Ya, sigamos. Vamos con la segunda causa de edema. visitan los acumuladores de volumen. Está respondiendo el riñón. ¿Y se va hacia dónde? ¿Hacia qué glándula? No, ¿hacia qué glándula? La suprarrenal. Y me va la retención de sodio. eleva la aldosterona, la respuesta natural, y eleva. Ya. Por otro lado, a nivel sistémico, ¿qué hace? Estimula los receptores del hipotálamo. Y se produce incremento de la hormona antidiurética. de la ADH, ya, que también. Ahí está mal algo. ¿Quién me dice? Solo retiene agua. Solo retiene. Muy bien, García. Muy bien, García. Solo retiene agua. Ya. Y entonces todo eso se suma, se produce. El edema es realmente por la hipoalbuminemia, pero la hipoalbuminemia va a causar hipovolemia. Y la hipovolemia me va a generar tres mecanismos que suman o que contribuyen a la producción del edema. Los tres mecanismos están ahí. Los tres mecanismos se producen En el riñón, ¿no? Específico del riñón, el otro de las suprarrenales y el otro del sistema nervioso, la respuesta del hipotálamo hasta el hipovolemia. Entonces, hay que conocer bien, ya ven, por eso es importante la fisiopatogenia, para conocer por qué el daño o el edema no es de origen exclusivamente renal. No es exclusivamente, es respuesta sistema nervioso central, suprarrenales y lógicamente el riñón, pero es una respuesta defensiva. El riñón está protegiendo el órgano, porque ya tengo hipovolemia, pero no dependía de él porque está filtrando. La función principal del riñón es filtrar y concentrar, y esa función la mantiene. Cuando el riñón está dañado, pierde sodio. Y aquí está perdiendo sodio, lo está reteniendo. Lo está reteniendo. Muy bien. Alciba, Atraso y García. Arévalo civil. Ya, debe ponerlos atrás. Bravo, Civil. Está bravo. Collado, pero muy atrasado. Por ahí ya voy a ver. Guarderas ya tiene falta. O sea, ahí le pongo como atraso para justificar que estuvo en el caso. Pero ya en el SUB va a aparecer una falta. Ya tiene 3, 4 atrasos. Ya se queda.
Guardel, que es una falta. Por aquí está, ya Cepeda ya le puse falta. Pero yo sí le medía, No, pero la falta del día, la clase del día anterior se convirtió en falta. no, esa sí, claro. Ya. Ron no vino. Y es una compensación del IVA en este parte, porque fabricar algo es muy difícil. Entonces, por eso lo compensa fabricando lo más rápido, que son los triglicéridos. No son los triglicéridos. No hay quien transporte los triglicéridos. No reemplazan, los triglicéridos no reemplazan a las proteínas. No, no la reemplaza. Es como. Es que me está diciendo que por la falta de proteína trata de compensar. No, la falta de albúmina específicamente. La albúmina es una proteína. Pero básicamente es por eso, por la falta de albúmina. Pero no es los triglicéridos, son los transportadores. Los transportadores no Los están. fosfolípidos. Pero, ¿qué? Las Kilomicrones. lipoproteínas, no son triglicéridos, son las lipoproteínas. La palabra es lipoproteína. Si me ponen lípidos, no. Son Kilomicrones. el complejo. Lipoproteína. ¿Qué lipoproteína es la que más produce? La A, creo. ¿Qué lipoproteína? Está bien, está bien. Estamos ubicados, ¿no? ¿No es cierto? Ya sabe que no es el lípido, sino la lipoproteína, que no es lo mismo. El lípido no es proteína. Ya, ¿qué lipoproteína es la que más fácil de producir para el lípido? ¿Cuál es la más barata, la más fácil de trabajar? ¿Cuáles son las lipoproteínas? Empezando por ahí. Cuando hablamos de... No, te digas tu compañero. Cuando hablamos de colesterol, estamos hablando de las lipoproteínas. ¿Cuáles son esas lipoproteínas? Sí lo saben, pero lo tienen como de memoria por un lado desarticulado. Son las LDL, las VLDL, las ILDL y las HDL. Son 4. Ya. ¿Cuáles son las que pueden producir con más facilidad el hígado? Las LDL, que son, ¿cuáles son? Las de baja densidad, las de baja, que son chiquitas. Entonces son de baja densidad y son más numerosas. Entonces el peso molar va a ser mejor para tratar de compensar la presión molar. Esa es la intención. Pero también puede producir HDL. Pero ¿qué pasa en estos pacientes? Tienen una elevación más bien del colesterol LDL. Y el HDL también baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es baja. Es que el HDL es el que controla el LDL. Así es, la controla, pero controla es la grasa que está acumulada en base. Porque tiene mayor peso, es más densa, es más grande, es más difícil producirla y aparte hay una atracción fatal de los podocitos con las HDL, las elimina. El hígado no las quiere y ellas no pueden circular, entonces las elimina. Hay lipiduria, pero lipiduria en base a las HDL. Entonces por eso es que hay hiperlipemia, pero en base a las HDL. Entonces, si tenemos HDL elevado, ¿cuál es una complicación mediata del paciente? Ahora Salinas, ¿cuál será la complicación mediata? Sí. ¿El aumento? No, ¿cuál será la consecuencia inmediata de las HDL? De la elevación de las es fácil. ¿Ah? Formación de placa. Formación de ateromas. El HDL. De elevación de las LDL. ¿Qué? Usted entendió la elevación, la que se eleva. Las LDL se elevan y las LDL transportan triglicéridos hacia las paredes vasculares y provocan ateromas. Entonces, si tengo elevada las LDL, el paciente puede tener como complicación inmediata, especialmente esos córticos resistentes, como complicación las placas ateromatosas. Por eso es que puede elevarse en periodos repetidos de síndrome nefrótico la presión arterial, puede elevarse.
también se disminuye por la función hepática que está distraída en otro lado. Bueno, entonces, ya sabemos por qué se produce la hipoalbuminemia, la albuminuria, por qué se produce el edema y el otro componente es la hiperlipemia. Tenemos los tres componentes del síndrome nefrítico. El edema generalmente tiene su característica, se inicia a nivel palpebral, es matutino y tiende en el transcurso del día a generalizarse. Y tiene algo interesante, como es por disminución de la presión oncótica del edema, es suave. Entonces es fácil encontrar fobia en un nefrótico. En el nefrítico el edema es de otra causa y aumento de la presión hidrostática. El edema es más difícil de formar fobia y es más duro. Este es suave, es un edema suave que es la fobia fácil. El edema del nefrítico, que es diferente a la fisiopatogenia, es más de presiones, cambio de presión. Entonces, el edema es más duro y más difícil de dejar fobia. Y este generalmente puede evolucionar a nasal, lo que no ocurre con el frío. El otro componente del cuadro clínico, la oliguria. ¿Por qué era la oliguria? Prerrenal. Baja hipovolemia. Puede haber hipertensión arterial transitoria, una respuesta sistémica. Hematuria puede haber, no, pero microscópico, no macroscópico. Rango no nefrítico. Es transitorio. Signo de desnutrición, lógicamente, porque el chico está perdiendo proteína. Y procesos infecciosos, porque está alterada. ¿Qué inmunidad? Celular. La inmunidad está deprimida. Celular. Nala. La inmunidad humoral está deprimida. La celular está más bien Aumentada. potenciada. Entonces hay que hacer una triada epidémico, endémico. A nivel sanguíneo vamos a encontrar hipoalbuminemia. Cuando hablamos de hipoalbuminemia, por debajo de 2.5 transgrede el nivel de la ley de Frankenstein y se colecciona el nivel. O sea, ahí cuando realmente se produce la disminución de la presión oncótica y predomina la presión hidrostática. Hablamos de que la inmunidad humoral está disminuida, lógicamente ahí está incluida la gama el colesterol ha aumentado, especialmente, ya sabemos la fracción LDL. Los azoados, importantes. ¿Por qué están normales los azoados? Porque no está afectada la función renal como tal. No está afectada la función renal. Se manda con cariño una vez. Ustedes humanos. Sí, doctor, yo mismo. Que mucho amor que ¿Por qué está normal el C3? Porque no pierde complemento, porque en el nefrítico No pierde complemento porque no se están formando complejos inmunes. No hay complejos. ¿Cuál es el complejo inmune? ¿Cómo está constituido un complejo inmune? Por un anticuerpo y antígeno. Un anticuerpo, un antígeno y la participación del complemento. Eso se deposita en los vasos sanguíneos cuando participa el complemento. ¿Por qué está disminuido el calcio? Ahí está la respuesta. El calcio total está disminuido ¿por qué? Porque ha perdido proteínas y está perdiendo calcio. El calcio iónico puede estar normal. O sea, ese no se altera, que se altera es el calcio ligado a las proteínas. Es decir, el calcio total sí disminuye, pero en base al calcio ligado a las proteínas. ¿Cuáles son las otras formas de distribución del calcio? Huesos. Huesos, Dientes. y Bueno. iónicos. Son tres, ligado a las proteínas, huesos, calcio y iónico. El potasio y el sodio no pierde sodio, no altera la función renal, entonces el potasio va a estar normal. La hemoglobina puede estar aumentada. ¿Por qué? Por la concentración. Por la hemoconcentración. Hay leucocitosis, una respuesta inflamatoria, entonces los leucocitos estarán presentes y restantes de fase aguda también. La proteinuria, hay un dato interesante. Hicieron una tesis en base a eso porque muchos no le dábamos fe a las cruces, a la tirilla. Entonces
Y hizo un adulto, demostró que cuando hay 3 cruces de albuminuria en la forma cualitativa, significa que hay en adultos más de 3.5 gramos de proteínas en la orina. Es decir, las tirillas, las cruces de tirillas reactivas en un momento dado son múltiples. Pero 3 cruces. 3 cruces es equivalente a proteinuria en 3.5. niveles de Freud o el rasgo de Freud. Es interesante eso de las cruces. 3 o 4 cruces. Un bonito tema. La reacción de proteína creatinina va en la orina va a estar mayor porque las proteínas están en cualquier cantidad. Eso diagnóstico de nefrosis, hay cilindros dialinos, celos, y hematuria macroscópica prácticamente no existe, la microscópica sí puede ocurrir. Luego que se ha hecho el diagnóstico, ya sabemos cuándo se hace biopsia, ¿no? En el caso de la membrana proliferativa, pero o sea, esos son diagnosticados por biopsia, pero puede ser uno de cambios mínimos que sea córtico resistente y ahí tenemos que hacer la biopsia y sale que es cambios mínimos, pero cambios mínimos que son resistentes al tratamiento. También en los córticos dependientes, es decir, aquel paciente que solo tiene remisión del cuadro cuando recibe corticoides, deja de recibir corticoides y vuelve a hacer la proteinuria. En esos casos también hay que hacer biopsia. Las complicaciones más frecuentes ya las mencionaron ustedes: la malnutrición, los procesos infecciosos por el trastorno de la inmunidad celular, la inmunidad oral, la arteriosclerosis juvenil precoz y la hipercoagulabilidad. El tratamiento. Tenemos en las guías que los pacientes no se deben hospitalizar, salvo que tengan indicaciones para hospitalización. Doctor, si llega a un nivel alto de creatinina sería un indicador para hospitalización. Es que este no incrementa la creatinina. ¿Y las infecciones? ¿Ah? ¿Si tienes una infección? Los infecciosos, o sea, no se debe hospitalizar, no salvo que tengan la sal. Sí. Pero, aunque tenga una infección concomitante, sí. Especialmente viral, que ya son mortales. Pero, uno de los pilares del tratamiento es el reposo absoluto. En ambos casos, nefrítico y nefrótico. Nefrótico porque incrementa el proceso inmunológico, la movilidad, la actividad del chico, ¿no? La actividad estimula el proceso inmunológico. Pero en el caso del nefrítico, estimula la circulación. Entonces, en ese otro, incrementa la presión arterial, es peligroso. Entonces, en ambos casos, el paciente debería tener reposo absoluto. Pero las guías están diseñadas para niños europeos, donde los padres, hasta la edad escolar, pueden dominar a sus hijos. Dicen, siéntate ahí, y el chico se sienta tranquilito sin hacer problema. Es la cultura. Pero en nuestro medio, ya no hay chicos donde el padre le diga, siéntate ahí. No es lo contrario. Nuestro medio es el de la incultura. El desarrollo tecnológico no es igual a la incultura. Y aquí, por nuestra incultura, se ha confundido el desarrollo tecnológico, el desarrollo intelectual con incultura. O sea, la libertad de expresión la confunden con libertad de acción. Entonces, permiten que los chicos hagan lo que quieren. Entonces, y además las mamás, los padres tienen que trabajar para mantener a sus hijos. Y no hay quien cuide a los niños. Y para evitar que se queden solos, los mandan a la escuela estando enfermos. Entonces la escuela va a hacer actividad. Es difícil que un niño en su casa haga reposo absoluto. Entonces yo era partidaria. Todo niño con nefrosis, por lo menos, con 3 días para que instaure el tratamiento y mejore su situación y utilice ya los corticoides, se debe quedar hospitalizado. Porque no va a hacer reposo. En cambio, en el hospital no tiene dónde correr, está la enfermera y todo el mundo le tiene miedo a la enfermera. Más los niños. Entonces no se va a mover. Ahí sí garantizamos un reposo absoluto, solo por eso, no por la gravedad, sino por eso. Debería ser, por nuestra cultura, reposo absoluto y garantizado. Y cuanto a la dieta, hay unas
ligera restricción de líquidos. ¿Por qué no puedo restringir al chico mucho? Porque No, en 2 o 3 días no va a dejar de crecer. ¿Por qué no puedo restringir el 50 o el 75%? O sea, lo dejo con 75%, con 50% de agua o con 25% de agua. El resto se lo quito. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? No, si le escuché, deshidratación. Por la hipovolemia. Por la hipovolemia. O sea, si yo le quito líquidos, se va a quedar más hipovolémico. puede tener shock. Y voy a dañar a quién? Al riñón. Voy a causar insuficiencia renal aguda de origen prerenal. Entonces, por ese motivo, debo restringir máximo una restricción del 20%, o sea, la tasa metabólica para el caso, al 80% es lo máximo. Tasa metabólica al 80%. Es decir, yo calculo la tasa metabólica del chico y le quito el 20%. Y solo le dejo para él que pase un 80%. Generalmente por vía oral, que no necesita una intravenosa. No necesitan intravenosa. No necesita. Y se debe restringir las proteínas. ¿Qué dice ahí? ¿Que se restringe o no se restringe? Sí se restringe. Te da una cantidad exacta, 7 gramos por día. ¿Ah? Se disminuye. Se disminuye, no, estamos hablando de riñón, se disminuye o no se disminuye las proteínas. No se restringe, se disminuye. No debería, No, hay una restringida. ¿Qué dice? no debería restringir, Disminuye, ¿por qué? porque hay pérdida. ¿Por qué? No se disminuye porque ya tiene de por sí hipoproteinemia, o sea, Está perdiendo proteínas, tengo que darle a las proteínas son más bajas. Las proteínas son 1 gramo por kilo, lo estoy explicando. claro, son El chico no tiene daño renal, no es insuficiente renal, no está reteniendo a su agua. ¿Por qué no me restringe? Entonces, tengo que manejar proteínas altas porque está perdiendo. Y el hígado no es suficiente para sintetizar lo que haga un sustrato adecuado para que pueda, posteriormente que se recupere, sintetizar algún. Entonces, pero tengo que darle el sustrato. Entonces, no se restringe. El paciente no es insuficiente. También está perdiendo proteína. Ya. Generalmente se da una fuente de hidratos de carbono y de grasas diferente volumen. Se debe administrar potasio, porque si pierde proteínas, ¿qué pierde también? Potasio. Aparte del calcio, pierde potasio. Se debe. ¿Ah? Y así, como No, es que no le va a dar diurético. ¿Por qué no le va a dar diurético? así sí, no, No, es cambio como o sea, pero mire, la percepción real de nosotros cuando éramos residentes, internos, médicos generales, es que llegaba un niño con tremendo edema, lo primero era fluoxetidasa. claro, diurético. Hiciera esto, Mataba. le dañaba el riñón, Primero se hidrata. lo dañaba el riñón, porque ya es hipovolémico. Y encima pierde potasio. O sea, yo le estoy fomentando eso, pérdida de agua y pérdida de potasio. Entonces, más bien hay que administrar potasio y vitamina D para recuperar los niveles de calcio. Administrar calcio porque eso también es relativo. Y en los niños que ya se utilizan corticoides debemos asegurarnos de que haya recibido las vacunas. Porque estos niños con corticoides, como es a largo plazo, pueden morirse, tienen riesgo de mortalidad si se contagian con alguna Tuberculosis. infecto contagiosa viral, Tuberculosis. especialmente la varicela, Sí. que es la más frecuente. Eso puede condicionar una varicela hemorrágica o varicela negra y el chico puede morir. Produce contagio cervical, la varicela que se produce en los chicos nefróticos con tratamiento. ¿Y lo que no ayudaría para la proteína? ¿Para que deje de No, el proceso inflamatorio y inmunológico lo que tengo que hacer es disminuir esa respuesta. Nada más. Ya. Si tengo infecciones bacterianas, tengo que investigar, dar antibióticos. Y si ya tengo el contagio de una enfermedad viral, una
problemática, utilizo las gamma-globulinas estándar, no las intravenosas, sino las estándar, para tratar de paliar el problema. Y si ya se contagió, dar aciclovir en el caso de la varicela. Hay que evitar que la varicela progrese. ¿Cuándo se va a hospitalizar al chico? O sea, las indicaciones son muy mínimas. Que cuando se va a realizar la biopsia, en los procesos infecciosos o cuando usted, el nefrólogo dice, ya tiene tintes de retención de azoados, tengo que utilizar diuréticos. Entonces cuando empieza ya a tener azoados, ya tengo que empezar a utilizar diuréticos porque ya está alterada la función de filtración. El tratamiento del edema no se debe dar diuréticos, no cometan los errores que nosotros cometíamos. De entrada, edema, poner diurético. Lo seca el paciente. ¿Ah? Digo que lo seca el paciente prácticamente. Claro, hipovolema, me lleva la mayor hipovolema. El albúmina se puede utilizar y de hecho algunas veces se utilizaba y no va a causar ningún daño. El problema es que si usted lo utiliza, no me da la respuesta. ¿Por qué se pronuncia la albúmina? La albúmina. Polarización. No, por la hipovolema. ¿Por qué? Cambio. ¿Por qué se produce la proteinuria? La forma no puede ser la proteína. Aumenta la. ¿Pero por qué? Aumentaba la permeabilidad y ¿pero quién lo hizo? La hemoglobina. Tengo que pararla. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que parar esa reacción inmunológica. ¿Cómo la paro? Corticosteroides. Corticosteroides. La primera pauta del tratamiento del nefrótico es tratar de cambiar esto, ¿no? Restaurar la polaridad y la permeabilidad de la membrana celular impermeable, y eso solo lo consigo a través de parar la respuesta inmune exagerada que tenemos en el síndrome nefrótico. Entonces le doy corticoides. Si no le doy corticoides, darle albúmina, ¿qué va a ocurrir? Va a seguir perdiendo. Va a Bota seguir todo. perdiendo. Mientras no le dé corticoides, ¿para qué voy a gastar pólvora de gallina? Es carísima. ¿Para qué? Es verdad. Usted no va a gastar un rifle de alto alcance con la bala cuesta como $10 con la bala de alcance. No lo puede hacer con una flecha. Piedrazo, ¿no? Entonces aquí, Coincidencia tal cual, no entendí tampoco cuando digo eso. ¿no entendió? O sea, usted no descarta una arma letal carísima en un animal que no le va a servir para nada. Entonces, ¿cómo va a gastar albúmina si no le va a servir para nada? Va a seguir perdiendo. Entonces, ¿para qué gastar pólvora de gallinazo? No, el niño no es gallinazo, me refiero a que va Hipotético. a un medicamento o un Niño insumo gallina. muy caro por $80 cada frasquito que trae solo 20 gramos. Carísimo. Cada frasquito. Entonces, eso de allí me va a costar mucho dinero y lo voy a perder. Eso es gastar pólvora de gallinazo. ¿Para qué? Pudiendo, primero, solucionar el problema inflamatorio, ¿no? Y después le pongo la albúmina. ¿Y cómo sé que ya le puedo poner albúmina? A ver, solo una persona me contestarse la mano. No hable. Alce la mano. Cuando Espérese, ya usted no. Vamos a usted. Usted ya tiene ecuación en clase. Cuando empieza Sí tiene. a mejorar la tesis, ¿Por qué? siento ¿Por qué cuando empieza a mejorar la diuresis? porque si tuvo lo que es la filtración ¿La qué? la filtración glomerular disminuida, ya no hubo oliguria. Entonces, No lo entendí. Porque ya no hay proteinuria. Ya, ¿qué pasa si se... Ya no hay proteinuria. Pero ¿cómo sabe usted que ya puedo poner albúmina?
hay hipoproteinemia. ¿Cómo? No le he hecho ningún examen. Leído. Ah, sí, sí. Ya no tiene edema. Cuando se produce edema, en este caso. No. Ah, no es eso. No, porque no le he puesto albúmina, ¿cómo voy a decir? O sea, Porque ya orina. ¿Ah? Ya orina. Porque ya orina. Estaba, ¿cuánto? 1 ml por Mayor a 1. kilo. Mayor a uno, mayor a uno. ¿Qué me indica eso? ¿Qué me está indicando? Y ya tiene buena aplicación. ¿Qué hace antes? Que ya no está filtrando, ya no se está filtrando la orina. Que era prerrenal. Ya el riñón está teniendo su regulación. Que era prerrenal. Estaron todos y ninguno. Todos tenemos. Por aquí está bien la respuesta de la orina. O sea, la respuesta urinaria, el chico que normalmente logra encima de uno, ya está funcionando, ya está perfundiéndose más el riñón. ¿Qué significa? Que los corticoides están cumpliendo con su función y me están ya reteniendo proteínas. Me están reteniendo, ya las proteínas no se están perdiendo. Entonces las proteínas, al quedarse en el plasma, van a mejorar poco a poco la presión oncótica y esa presión oncótica me va a retornar un poquito, no es mucho, un poquito los líquidos y la respuesta va a ser mejor perfusión renal, mejor purezas. Y no disminuir un poco el edema también. Puede disminuir, pero no tanto, no es tan llamativo, casi no se ve. Pero sí, la uresis es importante, pero me traduce eso. Entonces en ese momento digo, bueno, ya está curándose la lesión, ahora sí yo le puedo dar proteínas, porque el hígado a veces no alcanza a producir la cantidad de Sintetizar. albúmina. Yo no me puedo dar el lujo de tener un chico hospitalizado solo acostado, entonces ahí ya le puedo dar albúmina cuando ya orina. ¿No? Después de dar corticoides, antes de dar corticoides no. Y ya le puedo dar diurético. Ahora, ¿por qué le pongo furosemida ahí? Para el edema. ¿Ah? Para el edema. Y en vez de furosemida, ¿por qué un ahorrador de potasio para que no pierda potasio? Bueno, sí, buena posición. En este caso sería porque ya recuperamos volemia, entonces queremos como que ayudar un poquito más a la filtración. No. ¿Qué? ¿Para la pasada? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Para evitar la hipervolemia. Para evitar la Para evitar la hipervolemia. ¿Por qué va a ocurrir hipervolemia? Porque el líquido que está acumulado La retención del líquido. El líquido en esa A ver, deja que responda él. Ya, bueno. Porque hay retención del líquido, claro. Y Desde chico no tenía hipervolemia, sino hipovolemia. es que primero se hidrata el paciente para darle ¿Para qué le voy a medicamento. dar más nada? Si no Por eso viene había a la ver, respuesta a la pregunta. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuál era? No entendí la pregunta. No, la furosemida no se utiliza para fundir edema. No, pero o sea, sirve para Hidralacina. Líquido, o sea, Es un diurético de No sé. ¿Por qué no le da furosemida? Porque hay aumento del ADH. ¿Ves? Estoy pasando albúmina, la albúmina me va a aumentar la presión oncótica, me va a jalar agua al vaso sanguíneo y puede causarme hipervolemia y se me puede ir al otro lado. Entonces yo tengo que dar por seguridad un toquecito de albúmina, de diurético, si es más rápido la furosemida. Es por eso que es más rápido, nosotros los ahorradores de potasio llevamos un poco. O sea, Y la furosemida es para cosas. ¿Sabes por el edema? puede causar un edema agudo de pulmón. No es por el edema, es por la probable hipervolemia que me puede condicionar la administración de albúmina. Tengo que tener esa. La mayoría de las veces no se utiliza. Podría La causar. mayoría de las veces, ¿cómo yo sé que tengo que utilizar furosemida? ¿Cómo usted define ya en este momento va a poner Que furosemida? ya orina. Ah, le puse ya la albúmina. Ya tiene. Ya pasó la albúmina. Esto me pongo a ver, a revisar. Todo esto tiene que lo haga. Diuresis. Diuresis. La proteinuria. Proteínas en sangre. Estoy hablando de que eso me puede causar hipervolemia. Ya. Transitorio. Una mayor ¿Cuál es el parámetro que yo estoy valorando en ese momento? Puede ser la presión, pero algo más manual. Joder. No. Empiezo a palpar el hígado. Dígame. Empiezo a palpar es que la
hipervolemia me lleva a insuficiencia cardíaca congestiva. Ah. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia cardíaca congestiva? Hepatomegálico, hipertensión yugular, ritmo de galope. Veo que el chico no está dinero, pero de todas maneras estoy tocando el hígado, que a lo mejor está un poquito hematoso porque también tiene tejido artificial, pero el hígado tengo señalado. Si me empieza a aumentar el hígado, va a la curiosidad. Entonces, esa es la única. La única Si indicación. no, no lo utilice porque no, la mayoría de los casos no se necesita curiosidad. De todas maneras, hay que tener, ¿no? Ese agua, una mano por si acaso. Especialmente aunque está en la sarca, eso sí puede hacer Mucho más. Mucho más. Y este es el tratamiento definitivo. Los corticosteroides de la prednisona, que es el principal medicamento. De elección. La dosis es por metro cuadrado de superficie corporal. 60 mg metro cuadrado día por 6 de prednisona. Y el toque nefrótico, 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, días continuos durante 6 semanas. Luego tenemos la segunda fase de la prednisona, que es 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, pero aquí ya pasamos en días alternos, así mismo 6 semanas, 6, 6 y 6. Y luego la tercera fase es cuando reducimos poco a poco durante esas 6 semanas la dosis. Bajamos después a 30, 25, 20, Poco a 10, poco. 5, hasta que lleguemos a 5 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Vamos bajando 25, 25, 25% la dosis. Poco a poco. Entonces, el tratamiento dura 18 semanas, bien prolongado. Bien 18 prolongado. semanas. Por eso la supresión es progresiva. Conceptos, por eso. Y tenemos ciertos conceptos que ya lo hemos mencionado. El código sensible, el código resistente, si el paciente se cura, si el paciente remite o si tiene recaídas. La curación, para hablar de curación es mucho. Usted terminó de dar el tratamiento, entonces solo puedo emitir un criterio de curación después de 3 años que haya cursado el ciclo de nefrótico. Y el chico tiene que estar sin proteinuria patológica durante 3 años, ¿no? Habiendo pasado ya 2 años sin usar corticoides. Después de 3 años recién podía dar el diagnóstico de curación. No es un desgaste, es una enfermedad que tiene que ser controlada. Hablamos de remisión, remite y ya se lo manda con el control del pediatra, el nefrólogo que trabaja solo ese mes, porque ya ha remitido la proteinuria patológica, es decir, el rango nefrótico. Puede seguir con proteinuria, pero por debajo de los 40 miligramos por metro cuadrado. ¿Eso le iba a preguntar en estos casos es el pediatra o El nefrólogo al inicio, y él define que ya remitió, y ahí lo manda el pediatra para que continúe con el proteinuria. Y hablamos de recaída cuando la proteinuria está por encima de 40 del rango nefrótico, 40 miligramos por metro cuadrado por hora, pero después que ha tenido una revisión durante más de un mes, ha tenido un valor inferior a eso. Entonces, ya suponíamos que había remitido y encontramos nuevamente proteinuria patológica el mes siguiente. Entonces, otra vez lo reenviamos a nefrólogo, porque eso ya es recaída. El pediatra lo ve en revisión y lo remite al nefrólogo cuando tiene una recaída. Pero curación es después de 3 años. Ahora, hablamos de córtico resistencia. Completa cuando hay los síntomas y hay proteinuria, y parcial cuando solo hay proteinuria pero el chico no se dematiza, no hay síntomas. Entonces ahí hablamos de córtico resistencia parcial. Recuerden que hay córtico dependencia, que sería la recaída. La recaída ya pinta para una córtico dependencia. Son los términos que se utilizan. Esta es muy bonita, se hace basado en esta respuesta a los corticoides. Y ustedes buscan qué factor es el que está relacionado con la respuesta, a la curación o la remisión o recaída. ¿Cuántos años tiene que tener el
2 años. 3 años. Entonces, 3 años. ¿cuándo debe hacer un estudio? A partir del. Estamos en 2025. No. Para que empiecen a trabajar las tesis. Ah, del 2020. Desde el 2020 para acá. No puede ser 2023, 2024. No sigue. No sigue. Entonces, acuérdense de eso. Para hablar de tasa de curación, qué sé yo. O respuesta a los corticoides en el síndrome de Freud. Respuesta al tratamiento corticoide. Alguno puso inmunosupresor. Está bien, el corticoide es inmunosupresor, pero ahí están también los citostáticos. Los citostáticos. Están incluidos. Entonces no pueden poner como inmunosupresor porque solamente los corticoides no son inmunosupresores. ¿Alguna pregunta? Creo que agotamos el síndrome nefrótico y creo que ya con todo lo que ustedes sabían hemos complementado ese conocimiento. ¿Alguna duda? No. Va. Vamos con el nefrito. Ya son las 1 ya. 1:30 ya. Anemia normocítica tenemos. Anemia del estudiante. Porque ya explicamos parte del nefrito. Caracteriza por hematuria macromicroscópica, cilindros granulosos. Para que sea nefrítico, el chico que está hematosis o hematuria. ¿No es cierto? Con esas dos condiciones. Si no tiene hematuria macromicroscópica, no es nefrito. Tiene que tener edema. Si no es nefrito. Así es anemia. Hipertensión arterial puede ser leve, moderado, sistémico. Y la hiperacemia en sí mismo Ya no. moderada y severa. Y los azoados ligeramente elevados o muy elevados. Entonces, eso es como la tetrada del síndrome nefrito. Congénitas. Cosas congénitas y tenemos el síndrome de A, que tiene la proteinuria, la nitronuria y las lesiones visuales. Y tenemos las adquiridas, que son las más frecuentes. Púrpura de Enoch-Schönlein. Ya vimos la púrpura, ¿cómo se llama esa? Púrpura trombótica de Enoch-Schönlein. Púrpura vascular, ¿no? Pues, ¿qué más tenía el síndrome, la púrpura polínea? Dolor abdominal, Dolor abdominal, fallo renal, fallo renal, petequias palpables, petequias palpables. Ya está. Púrpura palpable. Claro, esas son las características de la púrpura. Entonces, ya las características mencionó su compañero, también tenemos en nefropatía, enfermedad de Pequeños vasos. nefropatía polínea A, el síndrome de lupus que se asocia a trastornos pulmonares, el lupus eritematoso sistémico, ampliamente conocido por ustedes, que puede causar una glomerulonefritis, y este pie, una vez que desarrolla la glomerulonefritis en el lupus, llega a la insuficiencia. Ya es el principio del fin del riñón. C3 disminuye. Y la que vamos a ver en la clase, que es la glomerulonefritis infecciosa Otra por cosa. el estreptococo beta hemolítico. Grupo A. Grupo A. Las preguntas. A ver. Pregunten. Pregunten. Vamos a ver la tía. Ah, ya no vino. La tía, ¿dónde está? Ah, no, ya está. ¿En qué edad se produce esta glomerulonefritis infecciosa? ¿En qué edad se puede producir? ¿En qué edad se puede producir? Es sobre la edad. ¿Será en adultos, será en adolescentes, será en escolares, será en escolares, en lactantes, etcétera? Escolares. ¿Será más en escolares, más en preescolares? ¿Cuál es la edad más frecuente? En preescolares no es posible. Sí, también.
Ah, no sé. ¿Qué dice? ¿No entiende la pregunta? Clarito, ¿en qué casos se puede producir glomerulonefritis en un niño de 2 o 3 años? Estamos hablando de coma estreptocócica. ¿Cuál es la condición primaria? ¿Qué debe tener el chico antes de presentar glomerulonefritis? Desarrollo del tejido. Silencio. No le escucho, es que está en un lugar. ¿Infección de qué? Pulmonar. Peritoneal, urinaria, sistema nervioso central, ¿no? Ah, de los riñones. Ah, Una faringitis, doctora. una meningitis. Faringitis. Faringitis. Una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no? 3 años, 0. ¿Por qué, doctora? Es a partir ¿Usted de, tiene amigdalitis en un niño de 3 años? No. es a partir de los 5 años. No. Es 5 años, doctora. Así es. 5 años, pero esto solo se da. Vamos a entrar en materia. Esto es Solo para ponerse. No lo asuste. Pero puedo tener glomerulonefritis, ¿por qué? Ya le dije Que la gente, el estreptococo lacteae migra de que migra faringe a nivel de corazón y riñón. Tiene 2 complicaciones. pero del niño de 3 años no puede tener amigdalitis bacteriana. Porque si El estreptococo de la piel, el estreptococo beta hemolítico de la piel, sí. Recuerde que hay 2 serotipos. El serotipo 12, que es el de garganta, y el serotipo 40, que es el de la piel. Entonces, esos 2 serotipos producen de la piel y de la garganta, producen glomerulonefritis por estreptococcus. Pero en un niño preescolar menor de 3 años, generalmente es el de la piel. En el niño del escolar, ahí sí definitivamente es el de la garganta. ¿Qué iba a decir? Nada. mejor. Ahí está. La glomerulonefritis se produce entre 1 a 3 semanas de haber tenido una infección de piel o una infección de garganta. 2 semanas generalmente si es en garganta y 3 semanas si es en piel. Demora un poco más. Ahí. Afecta a preescolares y escolares entre 3 y 8 años. 3 A 3 años es un paciente con piel. Bien. Con piel. Ok. Infección previa de piel. Y se ve más en balones porque son más. La etiopatomelia ya sabemos. Te tocó de muy No es bien. el estreptococo. Ahí dice estreptococo. Tiene. Vamos a empezar. El estreptococo beta hemolítico está presente, pero no es la causa de la glomerulonefritis. El grupo A tiene el antecedente, está presente, infección faríngea, infección cutánea. El serotipo 12 es de faringoamigdalitis, y el serotipo 49 es el de piel. Son los 2 serotipos. Entonces, el de piel es más frecuente en preescolares y el de garganta Escolares. es el más frecuente en escolares. Escolares. Fisiopato. La facilita. El- ¿Usted quiere ir? Mentira, déjeme ver si me ya, ya salió, ya salió. Póngale a los que no tienen. Tiene actuación en clase. Ya. Vamos con Puya. Puncha, no vino. Vamos. Vamos a ir a Puya, pero también tengo otro. Ya salió, ya salió. Vamos con Fisiopato. Todas las clases en esa parte. Complejo antígeno anticuerpo. Sangre, C3. ¿Dónde cree que empieza todo? Las flechas son muy claras. La proteína M, ese es el principio del film. La proteína M. ¿Dónde se generó? ¿Qué dice esa proteína M?
Ya, la proteína M es una glucoproteína que se encuentra en la superficie del estreptococo beta hemolítico. Esa es la ya. Entonces, es esa proteína la que va a causar el resto del proceso. No es el estreptococo en sí, el estreptococo está por acá. Entonces, es proteínita nada más. Es un Y citocina. esa proteína tiene un poder inmunogénico tremendo, es un antígeno muy potente que genera gran cantidad de anticuerpos, por eso es importante. Entonces, el antígeno es la proteína M, ¿no? ¿Y qué va a hacer el cuerpo? No le escucho. Ya le di la entrada. Vamos con Yo, doctor. Mejía, vamos a ver. Castro. Ya, Vamos acá. vamos Castro. Y Castro, vamos Castro. Ya di la entrada. Se lo perdió. Antígeno que hace el cuerpo. Va a generar por medio. No, Va a generar los anticuerpos. Los anticuerpos. La inmunoglobulina específica. Para Esa es la ese respuesta antígeno. normal del cuerpo. Ya. Ahí ¿Qué es. va a pasar? Entonces van a formar el complejo anticuerpo. Que va a circular. Checar circular por medio de la sangre y va a activar los complementos. Activa, ahí recién se van a activar. Cuando están los dos juntitos se activa el complemento. Y se van a formar, y esto de aquí como se llama junto con ese 3. Inmuno completo. Ya formó aquí. Aquí ya se llama inmuno completo. Y este inmuno complejo ya no circula, sino que se va a depositar a dónde? Por sí. A nivel de la membrana basal. Va a generar una inflamación. Ya, entonces ahí va como a apuñalar el riñón, sí va a dañar el riñón, no es una respuesta inflamatoria, aquí es una respuesta ya de lesión de glomérulo, lesiona directamente el glomérulo porque se está apoyando ahí, ese uno completo. ¿Y cómo reacciona un vaso sanguíneo cuando usted se corta? ¿Qué hace el vaso? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Y ahí Al contraerse, lo que se va a generar es la disminución del tabique Arteriolar. y va a disminuir por ende va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿y el hipovolemia en paciente ahí? No, el paciente no tuvo hipovolemia. No. Simplemente se cerraron los vasos. Pero el volumen está bien, ¿verdad? Me dice, cierran los vasos, ¿cómo va a estar el volumen? Si ya no sigue el agüita por ahí, ¿a ver qué cosa? Hipervolemia. Esa es la diferencia de anefrótico. El anefrótico, en cambio, era hipovolémico. Tiene hipervolemia porque no permite la salida de la sangre a filtrarse por el riñón. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el filtrado glomerular por la construcción de los que lleva el flujo sanguíneo. Va a haber retención de azoados. La función de filtrado es filtrar azoado. Entonces, como ya no filtra, se va. A retener. ¿Cómo estaba el anefrótico? Disminuido. Normal. Normal. Ya. Y también va a presentar, ¿qué cosa? Oliguria. Oliguria. Y como hay retención de azoado, estamos hablando de insuficiencia renal. Aquí ya hay insuficiencia renal. Aguda. Prerrenal, posrenal o renal intrínseca. Intrínseca. Renal intrínseca. Se perdió porque es renal intrínseca. El daño está en la membrana. Ya. Ajá. Y También se va a generar retención de agua y sal porque está alterada la filtración. está alterada la filtración, va a retener agua y sal y va a aumentar la presión la presión, no, que presión oncótica. La proteína no ha aumentado nada. La presión Hidrostática. sanguínea y la presión hidrostática. Y al aumentar la presión hidrostática, ¿qué va a pasar a nivel de piso? Edema. Va a Edema. pasar líquido, entonces se va a producir Edema. edema y se mantiene la hipervolemia. ¿Y ¿Qué qué va a no? pasar con esa hiper? Porque igual esto ya produce histeria renal. ¿Qué va a pasar? Va a activar Sistema renina. renina-angiotensina, ya no Aldosterona. aldosterona solamente, sino hipertensiva. Es decir, va a contribuir a elevar la presión
presión. Más bien. ¿Quién más quiere venir porque pega falta? Es más fácil. Vaya, ya. ¿Quién Ya quiere? tengo. Voluntarios. Que cualquiera. Ah, vale. Pero, Lo mismo. No, pero. Ah, Mejía ya tiene razón. Ya tiene, ya. Gómez. Gómez Bolaños. Entonces, se entendió hasta ahí cómo es hipervolémico, Yes. ¿no? Es hipertenso, aumento de la presión hidrostática. ¿Pero qué tiene parecido al nefrótico? Edema. Liguria. Liguria, tenemos edema y liguria. Ajá. Ya. Seguimos. Ya, esta Hipervolemia. hipervolemia lo que hace es que como tenemos más líquido en el vaso sanguíneo, aumenta las contracciones arteriales. Glucemia a través del sistema. Angiotensina. Entonces, la hipertensión arterial no va a estar dando Oye, son las 1. Va por la presión hidrostática que va a generar. Creo. Trabaja líquido, pero también, aparte de ello, a nivel renal, ¿qué va a producir? hematuria, proteinuria y nefrótico. Ahí la proteinuria, ¿qué valor le da? Ahí vamos a ver. No nefrótico. Menor a 40 ml, miligramos, Metro cuadrado. metro cuadrado por hora, minuto, segundo, día, semana, hora. Estamos bien. Hipervolemia. Y con la presión arterial muy elevada va a llevar a la descarga. Estamos claros porque esos son los mecanismos. Yo sé que se quieren ir, pero vamos a ir. Nada más. Bueno, Bueno, aquí sería la dieta entonces. por su pollo. Por su pollo. Hace clínico. Va a ser nefrólogo. Sí, para clínico. Ya. Entonces tenemos la clasificación de la glomerulonefritis, que puede ser proliferativa endovascular, difusa, ¿no? Y la que más me interesa es la glomerulonefritis membrana proliferativa, que es la que se orienta hacia la nefritis con quiste nefrótico. Y después lleva a la insuficiencia renal. También tenemos la proliferativa endovascular y la capilar difusa. Ahí tenemos los complejos inmunes. Podosita. Y vamos, ya aquí terminamos. O sea, hasta diagnóstico clínico. Nada más. El resto lo vemos. Entonces tenemos, dentro de las manifestaciones clínicas, tienen que poner el antecedente de la infección orofaringea, cuidado me ponen amigdalitis de un niño de 3 años. O infección de piel. Si es respiratoria, generalmente son 2 semanas previas al evento de glomerulonefritis. Vamos a poner tuvo hace una semana o hace 3 días fiebre intensa. 0. La amigdalitis ya se curó. La piel ya solo tiene cicatrices. No está activa la infección. Recuerden que la etiología no es infecciosa. Por la La antígena. etiología es inmunológica. Por A la partir de la proteína L que es siempre activa. Si es cutánea, son 3 semanas aproximadamente que pasa entre la infección cutánea y el desarrollo de la glomerulonefritis. El último. Alce la mano algo, oye. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué a los 15 días? ¿Por qué a los 21 días? ¿Qué cosa? Antecedentes de infección. ¿Por qué? La vía de inseminación. Voy a poner cero. Ni idea. ¿Qué dice antes? ¿Por qué genera anticuerpos? ¿Por qué? Ah, ya dije. El mismo agente. ¿Ah? Ya lo dijo acá. Porque es el tiempo que demora entre la presencia de la proteína M y la generación. ¿Cuántas veces no? Se necesita un tiempo para que genere el anticuerpo. El anticuerpo Claro. no se genera enseguida. Demora y en la piel demora un poco más. Porque tiene que introducirse la bacteria al vaso sanguíneo para que se libere la proteína
rápido. se introduzca al medio interno. Está protegido, necesita más cuerpo. Entonces no va a tener síntomas específicos al inicio, pero debuta con edema. Ya sabemos las características del edema facial, que es cefalocaudal, pero tiene una característica con respecto al nefrótico que ya lo dijimos. ¿Cuál es la característica? Fobia. La fobia es Blandito. Es blandito. Es fácil, aquí no lo hace. acá es más Dura. fobia. Como el linfema. No hace nasal, que el otro se hace nasal. No, la duración que esta es más corta, 1 o 2 semanas y se terminó. Si se hacen bien las cosas, se termina. Pero Se puede asociar a citis delgada y se presenta oliguria marcada o ligaduria marcada en un 25% de pacientes. Esos pacientes hay que tener cuidado. Y la anuria en 30% de los pacientes. Bueno, Y como siempre dijimos antes, cuando mejora el paciente, cuando tiene poliuria. Cuando hablamos de poliuria. 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 Cuando aumenta Ya está mayor aumentado, sí, pero a un ¿cuál es? milímetro. Mayor a un milímetro. A ver, son 500. ¿Cuánto? Que 24 horas. ¿No? ¿Cuánto? No, 2 ml. ¿Ves? 2. 2, por encima de 2. Recuerden que la uresis normal es 0,5 a 2. Por encima. Debe ser como 5 A 2. kilómetros. Las heces son. Se parecen por ejemplo. Y por encima de 2 ya se habla de poliuria. Entonces este paciente me tiene que hacer una uresis para sus casos mayor A 2. a 2. Hace 3, 4, 5 mililitros por kilo. Hace altísimo, ¿no? Ni 3 ni 4, 5, por allá se puede. ¿Por qué? ¿Va a usar diurético o no va a ser diurético? No. No. sí, aquí se usa el estrés. Es el pergolé. Y estrés de furosemida. No, pero que con el corticoide ya.